hermanos, bienvenidos a la unidad número 4. ¿Cuáles son las fuentes divinas que hace que la Biblia sea la palabra de Dios? Es una pregunta que vamos a resolver. Cuando hablamos de la fuente del texto sagrado, nos referimos al origen o a los orígenes de donde salió el texto que hoy conocemos como la palabra de Dios. Tenemos que ver algo, y es que la palabra que tenemos es una revelación. Y la revelación es la comunicación de Dios al hombre de verdades conocidas por Él antes y que el hombre nunca podría haber indagado por su propia cuenta o inteligencia. Por más sabio que sea el hombre, por más filosofías que se creen, jamás el hombre va a poder alcanzar el entendimiento o conocer a Dios por sí mismo. Conocemos a Dios porque Él se nos reveló. Y es tan difuso que su necio razonamiento fue entenebrecido. Y profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Quiere decir que se centraron en las criaturas. Pero Dios no es una criatura, Él es el creador. La extensión de la inspiración. Creemos en la inspiración plenaria, o sea, total, cabal. Rechazamos la teoría de la inspiración parcial. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso significa que no hay parte más inspirada que otra. No porque los escritos sean más cortos o el otro tenga un libro más extenso, no. Porque es la palabra de Dios y fue lo que Dios quiso, no lo que los escribientes quisieron. Ahora, desarrollo de la revelación. Ejemplo de revelación. ¿Cuál fue la revelación más grande de Dios para el hombre en la historia? La revelación más grande para el hombre en la historia vino en la persona de Jesucristo. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se quiso revelar a la humanidad y por eso allá en el profeta Isaías, unos 740 años antes del nacimiento, ya Él había escogido a una virgen. Porque es que Dios no va arreglando cosas en el camino, ya Él todo lo tiene preparado. Y dijo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte. Ahora es el Padre Eterno. ¿Y por qué es el Padre Eterno? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Porque era Dios mismo que se estaba manifestando en carne. Y por eso decimos que es indiscutible ese misterio. Y Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, y esto está claro, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dios revela su naturaleza. Es que lo que conocemos de Dios es porque Él se ha dado a conocer, no porque nosotros le hayamos conocido. Dios revela su naturaleza. Dios en Cristo revela la naturaleza que estaba ya en el tabernáculo, la madera y el oro. El oro representa esa naturaleza eterna, esa naturaleza poderosa, y la madera representa esa naturaleza humana de Dios. Por eso Dios se manifestó en carne, y estando en carne, siendo hombre sin dejar de ser Dios. Por eso lo de su naturaleza y lo revela. Cuando tuvo sed, tuvo hambre, como hijo, como hombre, pero como Dios convierte las piedras en pan. Como Dios multiplicó los panes y los peces. Como Dios le dijo a la niña Talita Cumi, como Dios le dijo a aquel joven que llevaban a enterrar: levántate. Como hijo lloró, pero como Dios sacó a Lázaro de la tumba. Dios revela su voluntad, provecho para el hombre. ¿Por qué provecho para el hombre? La voluntad de Dios
es la salvación del ser humano. Dios lo que quiere es la salvación de toda persona y Él lo revela cuando, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios todo lo tenía preparado y lo reveló en el tabernáculo. Era necesario un sacerdote, era necesario un cordero, era necesario un pastor, era necesario toda una ordenanza de culto y por eso Él se presentó como el único sacerdote suficiente capaz de expiar el pecado de los hombres. Según el orden de Melquisedec se presenta Él, rey y sacerdote, pero se presenta como el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero se presenta como el altar, pero se presenta el pastor que guía las ovejas y fiel sumo y sacerdote. Y Dios revela el camino de la salvación desde allá mismo, lo revela. Y entonces Él mismo dijo, yo soy. Porque es que se había dicho, y habrá un camino y será llamado camino de santidad. Pero el precursor de ese camino es Jesús. Entonces Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Allí estaban representadas esas puertas que comenzaban desde la entrada ya, porque el hombre no podía entrar por la injusticia, por el pecado, y debía de pasar por la justicia. Entonces Cristo pasó por el altar, llegó allá al Calvario, entró al lugar santo, pero ¿saben qué? Pasó al lugar santísimo y por eso el velo del templo se rasgó dándonos acceso a nosotros. Dios revela los requisitos para la vida cristiana. Así quien quiera ser salvo, hay unos pasos para la salvación y los conocemos. Dios se revela al hombre en 1 de Timoteo 3:16. Ahí está indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad. Dios, porque no fue otro, fue manifestado en carne. Inspiración. La inspiración significa exhalado por Dios, el soplo divino fue comunicado al mundo por un hombre escogido llamado profeta o apóstol. Dios escogió a hombres, pero estos hombres no escribieron lo que quisieron, sino que Dios les inspiró, quiere decir les sopló, les dio a conocer lo que Él quería que escribiesen. La inspiración de la Biblia, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y muestra la utilidad. Ahí está. Los escritos son inspirados. La escritura es el de origen divino. 2 Timoteo 3:16, inspirada por Dios, no es por otro, ni por Pedro, ni por otro apóstol. Segunda de Pedro, los hombres ya hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. La escritura es el trabajo de los escritores humanos. Segunda de Pedro 1:21, hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Palabra de Dios, primero hablada y luego escrita. Segunda de Pedro 2:20. Inspiración, las evidencias de la inspiración. De las escrituras mismas. 1. Su supremacía sobre la literatura. ¿Qué quiere decir? Está por encima de cualquier libro humano. ¿Y por qué cualquier libro humano? Porque ya en la Biblia está trazada el comienzo de la humanidad, la actualidad y el fin. ¿Qué quiere decir? Que el destino total del universo ya está trazado por Dios. Su preservación por Dios. Lo que hoy tenemos no es porque hayamos sido muy cuidadosos, sino porque Dios mismo ha dado los medios. Él mismo ha mantenido y por muchos siglos han querido destruir esta palabra y han quemado miles de libros. Así que por muchos esfuerzos o ataques que se hayan dado, por los que se hayan levantado, por esos anticristos,
jamás han podido, porque es que el que abrió la puerta es Él y Él cierra en su momento, pero mientras esté abierta nadie la podrá cerrar. Su poder para transformar individuos, comunidades, naciones. Esta palabra es poderosa porque es viva y es eficaz y es más cortante. Es más, ya ella conoce, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, todo lo sabe esta palabra. Y como un espejo, cuando el hombre se mira, le revela toda la verdad. La unidad de todas sus partes. Hay cohesión en cada uno de los libros. Aunque los escritores sean múltiples, pero el autor es uno solo. Y por eso la cohesión. Y un libro habla de otro, con plena claridad, sin contradicciones. Su precisión científica, con el tiempo se ha comprobado de toda esa importancia y esa gran cantidad de cosas que contiene la Biblia, que no se pueden contener en otro libro. La Biblia habla de la familia, habla del universo, habla de ciencia, habla de todo. En otro libro de pronto se centra en algo, pero por mucho que trate de abarcar el autor jamás va a poder. Pero Dios sí es capaz de hacer resúmenes de la historia en cortas palabras. La iluminación, Lucas 24:32. Es el poder del Espíritu Santo que vivifica la mente humana para comprender la verdad ya revelada. Vivifica, animar, reanimar, alentar, reavivar, confortar, estimular y avivar. Son sinónimos de lo que es la iluminación. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay una apertura del entendimiento, por eso dice la Biblia, les abrió el entendimiento a quienes, a los apóstoles, para que comprendiesen la Sagrada Escritura. Por más palabras que usemos para dar a conocer el nombre, para dar a conocer la doctrina de la unicidad y todo lo que Dios tiene en su palabra, jamás el hombre no lo podrá entender si no hay la iluminación divina. Y la iluminación divina es lo que nos da claridad y nos despeja toda duda. Caracterización de la Biblia. Cada testamento está dividido en libros, estos en capítulos y versículos. Libros. En los originales la única división es en libros y su número varía de acuerdo al canon con que fueron organizados. ¿Qué quiere decir esto? Inicialmente Génesis era un solo. Desde que comenzaba no se podía decir Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. No, Génesis era un solo libro, así como lo leemos los demás libros comúnmente, y no estaban divididos ni por capítulos ni en esas partes. Esas divisiones fueron posteriores, de las cuales ya hablamos. Caracterización de la Biblia. Capítulos. La primera división en secciones, 145 agrupaciones en el año 586 a.C. Se hizo al Pentateuco para facilitar la lectura. Esto lo que se ha hecho es para facilitar el proceso de la lectura como tal. Y la ubicación de referencias, para decir en tal parte se encuentra esto, y así como hoy la citamos. Porque al igual que se citan textos, al igual que un trabajo se cita cuando el predicador está en el púlpito, para mostrar la veracidad de su mensaje tiene que ser citado por la palabra de Dios. Más tarde, en el 250 después de Cristo, se dividió en capítulos, hasta que Esteban Langstone en 1206 la organizó en los 1189 capítulos que hoy conocemos. Y la caracterización de los versículos. Alrededor del 900 de nuestra era aparecieron las primeras divisiones en los versículos hasta llegar al año 550, donde Roberto Steiner realizó la división actual de 31.163 versículos. Canon
La Biblia hebrea tiene 24 libros y está dividida en 3 partes. La Biblia hebrea se divide así: la ley, los profetas y los escritos. La ley contiene los 5 libros que nosotros conocemos como el Pentateuco. Y los profetas contiene solamente este grupo: Josué, Jueces, Reyes y Samuel. Y los profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12. Y los escritos incluyen los libros de Salmos, Proverbios y Job, y agrupa 5 libros llamados rollo: Cantar de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther y finalmente Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. La Torá fue la primera en ser reconocida como canónica luego del retorno de los judíos a Judá al concluir el exilio de Israel en Babilonia en el siglo V a.C. Así que eso es la lección número 4 a la lección número 5. Dios les bendiga.